Toda la gloria, toda la honra es para nuestro Dios. Todo el honor y alabanza es para nuestro Dios. Maranatha, 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 viene el Señor. Maranatha, 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 viene el Señor. Rey de los cielos, Rey de la tierra, Rey de la creación. Rey de los cielos, Rey de la tierra, Rey de la creación. Y leemos en las Santas Escrituras en Apocalipsis 22 que dice: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto. Muchas gracias por esta hermosa alabanza que hemos cantado y escuchado. Maranatha, Cristo viene. Sí, es el clamor personal que podemos tener de esperar que esa verdad se cumpla en el retorno de Jesucristo por su iglesia, por sus hijos. No solamente es el clamor personal, es también el clamor de comunidad de fe, esperando también la venida del Mesías por su iglesia. Muchas gracias por esa alabanza que nos llena, que nos estimula y que nos anima a poder caminar en estos tiempos peligrosos, como dice la Biblia, tiempos peligrosos en esa verdad. Y el que persevera en esa verdad, en la esperanza bienaventurada, dice la Escritura, se purifica. Así que con ese sentir en nuestro corazón queremos ir a la Escritura en esta ocasión. Y como siempre lo hacemos, queremos disponernos con nuestro corazón a que el Señor nos hable, nos enseñe, nos revele en su palabra su voluntad. Y es la oración que hacemos todos los domingos en nuestro servicio. Y le decimos: Señor, con humildad dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Que así sea. Ante la pandemia que ya ha afectado a más de 180 países alrededor del mundo, el aislamiento social o alejamiento social ha sido un factor determinante para contrarrestar el contagio del virus que ha venido a poner en alerta al mundo entero. Muchos países han manejado ese distanciamiento o aislamiento social de manera escalonada hasta llegar al punto máximo de decretar toque de queda. Sí. Se busca evitar con ello el contacto para protegernos de algo malo. Ser contagiados, por supuesto, y la probabilidad de morir, no importando la edad. Por ejemplo, se sabe de adolescentes que han muerto, de gente de media vida, como muchos como yo, y no necesariamente por tener un cuadro preexistente de algún padecimiento. Y por supuesto, también muerte de ancianos como los más vulnerables. Pero la clave en medio de esta pestilencia, de este coronavirus, la clave está en
aislarse, en distanciarse de otros para sobrevivir en un contexto de pestilencia, ¿sí?, contagiosa. Parece extraño decirlo, pero también en la vida espiritual también somos llamados al aislamiento. Sí, al aislamiento de otros, al aislamiento social, para evitar muchas cosas que de pronto pueden ser no muy buenas. Pero cuando nos aislamos, de acuerdo a lo que vamos a ver hoy, nos damos cuenta o nos daremos cuenta de que cuando nos aislamos, vamos a encontrar algo bueno. Sí, el pasaje que vamos a ver en esta ocasión nos invita precisamente al distanciamiento de lo masivo, del ruido, del frenesí, del ritmo vertiginoso al que muchos se han acostumbrado. Y es tan así que de pronto cuando todos nos encontramos en casa ni sabemos qué hacer. Y de pronto nos preguntamos, ¿qué es lo que se supone que se hace cuando estoy en casa, en cuarentena, durante todo el día, no? Todavía muchos han pasado los días y se aburren estando en casa, cuando debería de ser una bendición, a pesar de las circunstancias. En esta ocasión, el escritor bíblico, a donde vamos a ir en unos instantes, el escritor bíblico Mateo, él nos propone que vengamos y aceptemos el distanciamiento social para venir y tomar la invitación secreta que nos hace el Hijo de Dios para encontrarnos con su Padre Celestial. Sí, es aquí en el Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, a donde les pido por favor que lo ubiquen en su Biblia o en su dispositivo, pero yendo allá al capítulo 5 de Mateo, encontramos el primero de los 5 discursos que Jesucristo da a la nación judía, a su propio pueblo. Y de hecho Mateo escribe su evangelio pensando en los compatriotas del Señor Jesucristo, los judíos. Y al hacerlo, Mateo entonces también él quiere presentar a Jesús como el Mesías prometido de Dios, el del quien las escrituras antiguo testamentarias han profetizado. Jesús, va a decir Mateo, es el Mesías. Pero también Mateo va a decir que Jesús es el Rey y que ese Rey viene a ofrecer un reino y que ese reino lo llama aquí reino de los cielos. Así es que ese primer discurso conocido por todos y que nos describe la palabra es el famoso sermón de la montaña, o ahí el sermón de las bienaventuranzas. Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, porque en el capítulo 5 al capítulo 7 se registra todo ese primer discurso de Jesús. Y bueno, desde el capítulo 5 al capítulo 7 encontramos que él ha tocado diferentes temas, diferentes aspectos de la vida con que se puede agradar a Dios. Aquellas cosas que debemos corregir, cómo se establece la ética de alguien que cree en Dios, en el Señor Jesucristo, y de cómo debe vivir en esta tierra. Pero específicamente quiero llevarles a Mateo capítulo 6, porque en esta miniserie ¿Por qué orar? Sí, así es como vamos a desarrollar esta miniserie ¿Por qué orar? Y muchas personas de pronto se sienten como recelosas con el tema de la oración, porque piensan que ya no hay más que decir de la oración. Y de pronto les resulta aburrido. Y piensan que lo único que se hace al hablar de la oración es solamente redundar. Pero cuando venimos a Mateo capítulo 6, en este sermón del monte, capítulo 6, versos 5 al 8, encontramos que es Jesús el que toca el tema de la oración. Es Él quien, antes de enseñarle a los discípulos cómo orar, les dice por qué orar.
Así es que si la enseñanza viene del Señor Jesucristo, lo menos que podemos hacer es prestarle atención. Lo menos que podemos hacer es guardar silencio, abrir bien nuestros oídos y entonces poner el corazón en lo que Él quiere depositar en nosotros. En el capítulo 6 de Mateo, verso del 5 al 8, es donde estaremos. Y el título precisamente que yo le puse a este mensaje es: aceptemos la invitación secreta para orar. Ahí quiero que vayamos entonces. Capítulo 6, verso 5 al 6. Y permítanme leerlo, por favor. Y si quieren seguirme, dice así. El Señor Jesucristo hablando, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Palabras del Señor Jesucristo en el monte allá en el norte de Israel. Y el primer principio que nosotros encontramos acá en estos versos 5 y 6 es el siguiente: y que esto sea un eco interior en nuestra vida, en nuestro corazón, para entonces reajustar nuestras motivaciones y actitudes con respecto a la oración. Y el principio es, en el aislamiento, nos está diciendo aquí Mateo, en el aislamiento privado con Dios se revela nuestro verdadero interés por Él. ¿Lo escuchó muy bien? ¿Se lo repito? Ok, dice entonces Mateo acá en estos versículos 5 al 6 que en el aislamiento privado con Dios se revela nuestro verdadero interés por Él. Y como vamos a notar en este primer principio, en el versículo 5, Jesucristo va a señalar algo negativo. Y lo hace a propósito. Como buen maestro que es, Él primero va a señalar algo negativo y después Él va a trascender precisamente para trascender más en algo positivo. Así que en el versículo 5 les dice, literalmente es: y cuando estés orando, ¿sí? Cuando estés orando, no seas como los hipócritas. Y esta palabra es muy fuerte. A muchos nos suena fuerte, y lo es. La palabra hipócrita es una palabra detestable. El problema es que todos somos propensos a eso. Ciertamente Jesús le está hablando a personas de fe. Le está hablando a personas que creen en Él. Pero ¿cómo es posible que a personas que creen en Él les tenga que advertir y poner las luces amarillas, que se tengan cuidado de caer en la hipocresía cuando se ora? Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Y entonces aquí de entrada tenemos algo que se necesita explicar, ¿sí? Y es que cuando se ora, cuando se tiene esa espiritualidad, orar es algo bueno. Pero las motivaciones pueden ser malas. Y entonces encontramos acá que se puede pervertir la espiritualidad fingiéndola. Y eso es ser hipócrita. Entonces venimos al pasaje y en Jesucristo, en esa advertencia, nos da precisamente algunos aspectos que resaltan, que están a la vista. Dice ahí: porque ellos aman. Y la palabra amar aquí se refiere a esa palabra que tiene que ver con que son amigos de. Son amigos de hacerlo públicamente, de exhibirse, de mostrarse, de tener apariencia. En la sinagoga, dice, en las esquinas de las calles. Y cuando estos lo hacían, y porque eran lugares públicos, entonces la gente podía deslumbrarse de la espiritualidad que estos hombres podían mostrar. ¿Y de quiénes está hablando? En el flujo del contexto podemos ver de que a quienes hace alusión es precisamente a los fariseos. Fariseos hipócritas.
Ahora, aquí hay un asunto no de ese tiempo y no solamente de ellos, sino también es un asunto de la actualidad, es un asunto moderno y lo tengo que decir porque es mi responsabilidad decirlo. Y es que todos somos propensos a ser hipócritas cuando se trata de los asuntos espirituales. Parece fuerte, ¿no? Y lo es, porque lo que ellos buscan ahí, la motivación que el mismo Jesucristo da en el propósito por el cual ellos oran en las esquinas de las calles y en las sinagogas, dice ahí el verso 6, para ser vistos de los hombres. Esa era la gran motivación, para ser vistos de los hombres. Me llama la atención que estudiando este término, para ser vistos, es esta palabra que se conoce como phanosin. Phanosin es una palabra que describe de alguien que gusta brillar, alguien que busca deslumbrar, alguien que busca mostrar una piedad que es solamente pretendida, no real. De hecho, la palabra en inglés que algunos traducen esta palabra del original griego es la palabra flash. Y usted sabe, ¿no? Cuando la luz no es suficiente en algún lugar y usted toma su cámara fotográfica y toma su celular y le coloca el flash, pues entonces cuando usted tira esa foto, entonces ese flash, esa luz, entonces deslumbra. Y de eso es que está hablando el Señor acá, que ellos son como personas que quieren deslumbrar a otros con su aparente piedad, pero que no es real. Y entonces, por no ser real, el resultado va a ser pobre, y el resultado va a ser paupérrimo, y el resultado lo va a dejar siempre la persona en el vacío. ¿Cuál es el resultado? El resultado ahí el Señor dice al final del verso 5, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa acá? La recompensa tiene que ver con el pago que alguien recibe por algo que hace, ¿no es cierto? Y la recompensa aquí se trata no de una recompensa parcial, es una recompensa completa. Entonces el Señor está diciendo, pues su pago o su recompensa completa será simplemente el que la gente diga, wow, sí, deslumbrar. Y entonces eso nos lleva a una aplicación muy temprano en este asunto, porque ya dijimos, ¿no? En el versículo 5 Jesús pone primero un aspecto negativo de las motivaciones que alguien puede tener para orar. Y cuando lo hace en público, entonces su recompensa va a ser simplemente el deslumbrar momentáneamente y que la gente entonces lo apruebe y que entonces la gente le dé like a esa expresión de espiritualidad fingida. Ahora, el asunto es inevitable mencionarlo. Y dije hace un instante que todos somos propensos a caer en la hipocresía. Y a fuerza de ser sinceros, muchos tendríamos que estar luchando con eso de la hipocresía. Y entonces viene acá el asunto en nuestra aplicación, porque en nuestro mundo tecnológico, ¿no? En nuestro mundo cibernético, en nuestro mundo de plataformas sociales, de redes de conexión entre muchos, pretenden a través de esos espacios masivos y públicos mostrar su piedad, mostrar su espiritualidad, y entonces allí nos ponen likes y entonces nosotros gusta que nos digan que les gustamos. Pero ¿cómo es esto de aplicarlo? ¿Cómo podemos aplicar esto? Y la aplicación es bien directa. Ciertamente, amigos y hermanos, si aplicamos bien este versículo 5 de algo que el Señor quiere que se evite para no caer en la hipocresía, diríamos que todo de la piedad o de la espiritualidad que mostramos en público
Llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Instagram, todas esas redes sociales, todo lo que mostramos en público y que la gente le da likes y todo. Oigan, si no es una realidad, si no es una vivencia en lo privado con Dios, de nada sirve. Es decir, estamos cayendo en la misma actitud de los fariseos hipócritas de aquel tiempo. Si nuestra espiritualidad o piedad y la mostramos en público, en todo esto que he dicho, pero si no es una realidad en lo privado, entonces nos quedamos con la misma recompensa de ellos. Que la gente diga, wow, y hasta ahí nomás. La recompensa es que la gente admire, pero quedar siempre en el mismo vacío. Ahora, no queda ahí el asunto, porque dijimos, ¿no? Jesús toca un aspecto negativo primero para trascender en lo que es positivo. Y entonces en el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mire cómo es la cosa, porque esto es a la inversa. Es Jesús que dice, muestra tu corazón genuino. Y qué interesante, porque está diciendo más, tú. Oiga, esa palabra más, pero tú, sé distinto. Pero tú, ten una razón que sea válida. Pero tú, ten un propósito que sea genuino, auténtico. Mas tú, dice el Señor, cuando ores, ¿sí? Cuando estés orando, dice, entra en tu aposento, vete a tu cuarto. Y ya de por sí, ¿no? Todos estamos claros que cuando yo voy a mi habitación, cuando voy a mi cuarto, es mi lugar privado. Es mi espacio privado, ¿ya? Y la privacidad llega a tal punto acá que no solamente es estar en ese espacio, sino que el Señor también dice, cierra la puerta. Qué interesante, ¿no? Dice, cierra la puerta en tu aposento. Ora a tu Padre que está en secreto. Por eso al principio hemos dicho que este sermón nos invita a aceptar la invitación a ese espacio, a ese lugar secreto con que Dios nos quiere tener. Y sí, nos dice ahí en ese verso que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo interesante aquí es lo que el mismo Jesús dice acerca de su propio Padre. Oigan, está hablando que dentro de esa privacidad nosotros podemos conocer a ese ser superior que conocemos como Dios y que es grande, lo podemos también conocer como Padre. Es decir, se establece un vínculo, hay una relación y esa relación se da por la aceptación de ser una persona pecadora y que a través de Jesucristo podemos venir a ser hechos hijos de Dios. Entonces, el pasaje nos refiere de una manera bien interesante a lo que logramos todos, aquellos que ponemos nuestra fe en el Señor. Fíjense que leyendo desde el capítulo 5, el capítulo 6 y capítulo 7, me doy cuenta, conté cada una de ellas, 17 veces Jesús en este primer discurso suyo hace mención del Padre. 17 veces Jesús hace mención del vínculo que una persona puede tener con su propio Padre. Entonces, me llama la atención que aquí, ¿no? El Señor rompe con una tendencia de los fariseos. Y muchos piensan así hoy, como ellos, de que a Dios solo se puede orar a Dios allá en el templo. Solo se puede orar a Dios allá en los lugares que tradicionalmente podemos pensar que están hechos para eso. Y quiero decir que como comunidad de fe, si bien podemos tener comunión, adoración conjunta y también clamor conjunto como iglesia, orando a Dios, oigan, Jesús está diciendo que su Padre no está confinado a determinados lugares.
A Dios, a su Padre, se le puede buscar en lo más íntimo, en lo más secreto, en el espacio más reducido, porque al fin y al cabo lo que importa es que Él y la persona se encuentren y que ese vínculo de padre e hijo se manifieste en una realidad en que pueda haber relación a través de la oración. Ahora, vemos que ha puesto un aspecto negativo, luego hace trascender el aspecto positivo, haciendo contrapeso de tener una verdadera motivación, una razón genuina. Y continúa en el versículo 7. Dice ahí, si tiene su Biblia abierta aún, dice el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Cuál es el otro aspecto acá? ¿Cuál es el otro principio que Mateo, al escribir este primer discurso de Jesús, nos deja? Y el principio es otra vez, en el aislamiento privado con Dios, óigalo, sabremos distinguir su gracia como Padre. En el aislamiento privado con Dios, sabremos distinguir su gracia como Padre. ¿Cómo así? Y otra vez va a poner el aspecto negativo para luego trascender en el aspecto positivo. Veamos el negativo. En el verso 7 dice, no uséis vanas repeticiones. Y lo curioso acá es que él va a hacer referencia a los gentiles. A los gentiles que piensan, dice, que por su palabrería serán oídos. ¿Por qué tiene que hacer mención Jesús de los gentiles? Es decir, de todos aquellos que no son judíos. Sabemos que los judíos, a diferencia de los gentiles, el judío nacía en una familia que temía a Dios, conocía a Dios y que era educado en la ley y que crecía y se desarrollaba teniendo el concepto de Dios en su vida y que pertenecía a un pueblo escogido. Todo eso era una referencia o un antecedente para cada persona como judío. No así en los gentiles. Los gentiles acá son todos aquellos que no son judíos y ya sabemos que a través de la historia, en todas las culturas del mundo, ha prevalecido una tendencia idólatra. ¿Sí? Una tendencia idólatra. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando hace mención de los gentiles aquí, que no hagan o que no hagamos lo que hacen ellos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hacen ellos para que Jesús nos diga que tampoco nos tengamos que parecer a los gentiles? Y aquí podemos mencionar algo, y lo que yo entiendo en el flujo del pasaje es que los gentiles tienen la tendencia de manipular a Dios, a la deidad, con prácticas estériles. De eso está hablando el Señor. Decía que todas las culturas alrededor del mundo han creado sus propias deidades, han creado sus propios dioses. Y lo peor es que con ellos se ha llegado al colmo de la idolatría. Déjeme decirle cuál es mi concepto personal de lo que es el colmo de la idolatría. Y dígame usted si no es cierto, porque a lo mejor hasta hemos sido practicantes de esas cosas en una clara ignorancia. Pero idolatría, en el peor de la descripción que yo tengo, es que una persona fabrica una imagen, ya sea de madera, ya sea de vidrio, ya sea de acero, ya sea de, qué sé yo, de plástico, y que le concede a esa imagen, yo le concedo a esa imagen autoridad, creer en él para que me conceda lo que yo pido. Ese es el colmo de la idolatría. Y así muchas personas hoy, ¿no?, buscan manipular a Dios. Hay quienes que por temporadas como la que viene ya pronto, Semana Santa, ¿no?, se despedazan las rodillas, caminando de rodillas, porque de esa manera
piensan que pueden mover el corazón de Dios. Entre más me sacrifico, entonces más puedo convencer a Dios de que me bendiga y me dé lo que necesito. ¿Sabe? Dios no puede ser manipulado. El Dios del universo no puede ser manipulado. Pero muchas personas viven así. Muchas personas viven queriendo manipular a Dios y con rezos y con expresiones y con frases y con palabras inútiles, estériles. ¿Sabe? Tenemos de sobra en el Antiguo Testamento pasajes donde se nos habla de precisamente esas acciones. Gente que es capaz de herir, gente de lastimar con tal de manipular a Dios. Y lo peor a lo que se puede llegar es que si Dios no cumple, o si esa deidad no cumple, entonces la persona se reserva el derecho de castigarlo. ¿Sabe cómo? Y he conocido mucha gente, a lo mejor hemos caído más de alguna vez nosotros también en lo mismo. ¿Acaso no es cierto que hemos tratado a Dios porque no nos ha respondido en algo y entonces buscamos castigarlo? Y le decimos, pues como no me cumpliste, o como no me diste lo que yo quería, o como no me lo diste en el tiempo que yo quería, entonces dejo de ir a la iglesia. Entonces, como no me lo cumpliste, entonces yo no te ofrendo. Y como no me lo cumpliste, entonces yo ahora ya no creo en ti. Dios me ha defraudado. ¿Y cuánta gente vive con ese estribillo en su mente, en su corazón, verbalizándolo y articulándolo de tal manera que lo que dejan ver es su poquedad al pensar de que Dios puede ser manipulado? Ahora, ¿qué es el tiempo moderno? En el tiempo moderno, miren, hay muchas cosas con las cuales nosotros, ¿qué es la idolatría? La idolatría es cualquier persona, lugar o cosa, o incluso una idea que es colocada por encima de Dios, a la cual acudimos. Y entonces por ahí me puse a buscar cuáles son los ídolos actuales. ¿Cuáles son esos ídolos que captan nuestra atención, nuestra simpatía, nuestro amor, todo de nosotros? Y me salieron varios. El ídolo de la vanidad, por ejemplo. El vestuario, la cosmética o la estética, el consumismo, vestimenta poco pudorosa, el alcohol, la televisión, la marihuana o cualquier otro tipo de drogas o adicciones, comer por glotonería, descuidar a Dios por el deporte, bares y clubes nocturnos, casinos y juegos de azar, psíquicos y leedores de la fortuna, la astrología, satanismo y adoración del diablo, el culto a la Santa Muerte, culto a animales y a las mascotas, el teléfono mismo, el internet, la pornografía, en fin, cuántas cosas que pensamos que no lo son, realmente viven en el corazón del individuo, dejándolo vacío y convirtiéndolo en un idólatra. Y cuando venimos acá a este texto, entonces, no seáis, dice, como los gentiles, que piensan que por su palabrería y manera de pensar vacía, creyendo en todas estas cosas, pueden obtener lo que quieren. Entonces Jesús pone el asunto negativo otra vez y nos lleva hasta el asunto positivo. Y el asunto positivo acá está en el verso 8. En el verso 8 el Señor dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Y óigalo otra vez, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Me encanta esto. Me encanta esto, y ya para ir terminando, ¿no? Lo que el Señor está diciendo, nos está diciendo en el verso 8 es que puedo confiar en recibir en la gracia de Dios lo mejor. ¿Y sabe qué aprendo yo de esto? Es que muchas veces ni yo mismo sé qué es lo mejor para mí, ¿no es cierto? Muchas veces me he quedado muy corto de cuál es verdaderamente mi necesidad.
Muchas veces yo mismo he caído en convertir una necesidad en una necedad. Y es como yo lo quiero. Y es cuando yo lo quiero. ¿Ya? Aquí el Señor dice entonces, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes incluso que vosotros lo pidáis. Esto nos deja fritos, ¿no? Porque aquí hay atributos mezclados en este discurso del Señor describiendo a su propio Padre. Miren, lo que yo encuentro acá de los atributos de Dios dichos por el Señor Jesucristo, aludidos por el Señor Jesucristo, es que ese Padre es el Dios omnisciente. Sabe de antemano lo que verdaderamente es mi necesidad, aun cuando ni yo mismo lo sepa. Y es muchas veces que el Señor nos sorprende e incluso hasta nos da más. ¿Ya? Muchas veces nos da quizás aparentemente menos, pero verdaderamente esa era la necesidad que Él entendía que yo tenía. A su tiempo el Señor responde. Y encuentro otras cosas acá. No solamente que Cristo explica a su propio Padre. Encuentro acá que ese Dios es el Dios trascendente. ¿Ya? El Dios que no está confinado a un determinado lugar. Y esto en la teología, permítanme mencionarlo por un instante, en la teología se conoce como el Dios trascendente, ¿no? Y usted se pregunta, ¿qué significa eso? Déjame describírselo de una manera básica, sin entrar en asuntos académicos, pero que usted merece saberlo. Usted merece saber quién es ese Dios trascendente. Hemos de decir que significa que Él está por encima de todo lo creado, que Él es soberano, que Él es majestuoso, que Él no posee limitación alguna, que ni los mismos cielos, nos dice la Escritura, lo pueden contener. Ese es el Dios trascendente. Es el Dios que gobierna majestuosamente, soberanamente, por encima de todo. El Dios trascendente. Y usted todavía podrá pensar, bueno, si Dios es así, entonces es un Dios que está muy lejos. Es un Dios al cual yo no puedo acceder. Pero también lo que Jesucristo, el propio Hijo, nos describe de su Padre es que también ese Dios que es trascendente es el Dios, y es así como lo conocemos en la teología, es el Dios inmanente, el Dios cercano. Y se pregunta también, ¿y eso qué significa? Bueno, significa que Dios está presente, que Dios está activo, que es cercano y que es relacional, tanto que el mismo Jesús nos dice que a Él se le puede llamar Padre. ¡Qué cosa más linda!, ¿no? Es Jesús quien nos dice que a ese Dios se le puede llamar Padre, que es cercano, que es relacional, que se le puede encontrar aún en el espacio más reducido de una manera privada, a quien podemos conocer a ese nivel, y el que nos conoce y que estamos al desnudo delante de Él y que ninguno puede pretender absolutamente nada sin fingirle, sin pretensiones superficiales. El Dios cercano, mire, tan cercano, mire lo que es obvio en el pasaje. Dios es tan cercano que se hizo como uno de nosotros. El Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible, nos dicen otras partes de las Escrituras. ¿Qué más concreto que eso? ¿Qué más cercanía que eso? Que Jesucristo vino a nacer como uno de nosotros. Que Jesucristo vivió como uno de nosotros, que Jesucristo murió como uno de nosotros, que Jesucristo fue la expresión, y dice el apóstol Pablo, ¿no?, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué más concreto que eso? ¿Qué más concreto que eso? Jesucristo y aquel Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice el Señor acá en el verso 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Es que se aprende a conocer la gracia de Dios con que Él está activo para bendecirnos.
Así que, hermanos y familia en la fe, nosotros aquí, la diferencia con Cristo es que Él era sin pecado. La diferencia con Él es que vino a ser el medio de salvación para todos nosotros. El Hijo que vino a ser el único puente por el cual al cruzarlo podemos tener ese vínculo que podemos obtener por medio suyo, llamando a Dios Padre. Miren, esto no es religión. Y si usted piensa que le estamos hablando de religión, está equivocado. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de lo que la Biblia dice y lo que el mismo Señor nos propone. No es religión y no es tradición. Y déjeme decirle algo. Si usted piensa que esto es tradición, o si usted ha vivido en tradición, o si ha vivido en religión, usted vive en un constante vacío. Jesucristo es el único, dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también dice que allá el apóstol Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué no creer? Y una de las cosas a las cuales yo me convenzo que por qué muchas personas prefieren no creer, oigan, es porque su orgullo no se los deja aceptar esa verdad. Su orgullo les dice, es que eso me parece muy fácil. Es que es tan fácil, ¿acaso no tengo que hacer algo yo para ganar mi salvación? Oiga, la salvación es el resultado del evangelio de gracia. Es tan de gracia que Dios ni siquiera lo fuerza a que usted lo acepte. Es tan de gracia que usted lo puede rechazar, pero para aceptarlo usted tiene que deponer su orgullo, venir en humildad, ponerse frente a la cruz del Calvario y decir, Señor, yo creo en ti, soy un pecador y el único que me puede perdonar mis pecados eres tú. Me arrepiento y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y con eso usted puede estar seguro que al morir tiene ese destino de la vida eterna en su cuenta. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es la verdad con que nos quedamos en casa? La verdad con que nos quedamos en casa es esta. Es tan sencilla. La verdad es que Dios es tan cercano que al orar distingo su gracia en lo que necesito. Por eso es que en el próximo mensaje vamos a ver lo que continúa, porque entonces les enseña cómo orar. Ahora hemos visto por qué orar, con qué propósito, con qué corazón. En el próximo mensaje estaremos hablando cómo orar. Y Él va a decir, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. En esta ocasión yo quiero que usted piense en qué punto está con Dios. Y que usted venga a darse cuenta que la única opción que Dios ha dado para usted, para mí y para todos es creer en Jesucristo. No creer significa perdición. No creer significa condenación eterna. Pero creer en el Hijo de Dios, en su sacrificio como suficiente para ser salvo, esa es la mejor decisión que usted puede tomar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento en que podemos llegar a cada hogar con tu palabra. Suplicamos que esta palabra haga mella en el corazón, en la mente, y que tu Espíritu Santo venga, Señor, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y que la decisión que tú esperas, Señor, de aquellos que oyen, que viven en el vacío de un día a día sin propósito, el venir y reconciliarse contigo, que sea el principio de una vida con significado,
con destino, con perdón, con salvación y todo eso logrado por tu gracia en tu propio Hijo. Muchas gracias, Señor, por este momento que nos das para llegar a cada hogar con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.